bendiciones para todos. Qué bueno es poder estar delante de ustedes, con ustedes, allí, en su casa, en su familia, en su hogar. Qué bueno es poder participar de su noche y que su noche y nuestra noche sea una noche en común para todos. La verdad que estamos pasando un tiempo especial y de acá desde Santiago del Estero estamos viviendo tiempos, ya se vino el frío, ya la temporada de frío ya se instaló en nuestra ciudad y yo creo que en los aledaños de Santiago del Estero también, y está para un cafecito, está para algo caliente, quizás si no te gusta el café, por ahí un tecito o algo calentito ahí para poder compartir y alivianar el frío, que a algunos le gusta en lo personal, a mí me gusta mucho el frío, siempre me gustó, bueno, ya mucho frío no, pero por ahí salir con unos 20, 18, 15 grados, ahora cuando se va de 0 bajo 0, 10 bajo 0, bueno, ya el presbítero si le gusta eso está medio loquito, ¿no? Pero me encanta el frío, me gusta mucho y estoy disfrutando este tiempo porque es el tiempo donde hablo para los casados, estamos abrazaditos, acurrucaditos ahí en nuestra casa y en familia también, ¿por qué no? Bien juntitos ahí, todos apretaditos, escuchando la prédica en este caso, o quizás viendo alguna buena película o leyendo la Biblia, orando, pero bien juntitos. Se habla mucho del distanciamiento social, pero en la casa, en la familia, es bueno estar juntos, es bueno estar ahí uniditos. El distanciamiento social es para cuidarnos de los que están fuera de la casa, pero nosotros que estamos dentro de la casa vamos a estar bien juntitos. Pensaba en esta palabra distanciamiento antes de empezar esta transmisión y decía, hay un distanciamiento entre lo social, pero no hay un distanciamiento espiritual de nuestro Padre hacia nosotros y de nosotros a nuestro Padre. El distanciamiento no se va a evidenciar en el área espiritual en nuestra vida. No estaremos distanciados de Dios, ni Dios lo está de nosotros. Entonces esto quiere decir que en esta etapa que estamos viviendo, viviremos más fuertemente la presencia del Señor, porque no hay un distanciamiento. No estamos distanciados de Dios, no estamos distanciados de su palabra. Vamos a ir un poquito más profundo. No estés distanciado de Dios. Esta etapa de distanciamiento no se tiene que reflejar en lo espiritual. ¿Saben qué? Estoy viendo cómo Dios está siendo más fiel y su poder se está viendo más en esta etapa. En esta etapa yo puedo percibir a Dios mucho más fuerte. Y estamos viviendo una etapa un poco difícil, pero Dios se está moviendo cada vez más. Y esto me habla de que Dios no está distanciado. Dios está cada vez más cerca de nosotros, cada vez más abrazado. Yo creo que en este tiempo sientas el abrazo de Dios, sientas el abrazo del Padre Celestial. Habrá gente que quizás no tiene a su papá a su lado, pero tiene su Padre espiritual que está. Hoy es tiempo, este es el tiempo de estar abrazado a Dios, de estar unido a Dios, de no crear un distanciamiento. ¿Saben qué? No tenemos que crear un distanciamiento en la familia, distanciamiento en el hogar, distanciamiento en las comunicaciones familiares. Este distanciamiento tenemos que cortar y tenemos que deshacer. Hay distanciamientos que no tendrían que estar. Distanciamientos en cuanto a lo moral, en lo ético. Distanciamiento de los valores. Estoy hablando de lo que es distanciamiento porque estamos escuchando mucho esa palabra en los medios sociales, en los noticieros. La palabra distanciamiento está abrumando, está llenando nuestros oídos. Pero hay algo que tenemos que saber. El distanciamiento de lo que soy en Dios se tiene que cortar. No tengo que estar distanciado de la voluntad de Dios en estos días. No tengo que estar distanciado de la palabra del Señor en estos días, de su presencia, de su amor,
La palabra del Señor dice, ¿quién nos separará de su amor? No hay un distanciamiento del amor de Dios en nuestra vida. Entonces, estaremos en un plan de distanciamiento social, pero no estamos en un plan de distanciamiento de nuestro Padre Celestial. Estaremos más unidos que nunca. Y ahí como familia también. Porque no es decir, hay distanciamiento social, no te acerques a mí. No te acerques a mí, le decís a tu papá o a tu mamá o a tu esposa, a tu esposo. No estemos más juntos que nunca en casa en estos días. Así podemos aprender uno del otro, conocernos más, conocer los valores, conocer los sueños. Porque no solamente está bueno conocer mis sueños, también está bueno conocer el sueño del otro, conocer el sueño del que acompaña mi vida en mi casa, el que es mi compañero en el caso de los varones, o mi compañera en el caso de las mujeres. O sea, hay un sentido de no estar distanciados, de no estar, ¿cómo te puedo decir? No hay un distanciamiento de Dios. Entonces, vamos a ser objetivos en esta área. Si estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ahí vamos a estar juntitos. Ahí vamos a estar uniditos, diría uno, juntititos, ahí bien pegaditos. Porque el frío se tiene que ir cuando estemos bien. Ahí, aleluya, aleluya. Yo creo que Dios hará algo nuevo en tu casa a través de cortar estos distanciamientos, de cortar estas largas distancias emocionales. Hay distancias físicas, pero hay distancias emocionales que se van a cortar para la gloria del Señor. Amén. Así que si estás ahí con tu gente, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, si estás con tu esposa, abrazalo. Abrazalo y decirle, vamos a estar más unidos que nunca en este tiempo. Vamos a estar más juntos. Ahí si tenés a tus hijos, abrazalos y decirle, vamos a estar más juntos en este tiempo. No habrá distanciamiento entre nosotros. No habrá distanciamiento entre nosotros y Dios, entre los planes, entre los propósitos de Dios. ¿Sabe que esta palabra distanciamiento me hizo pensar en esto? Me hizo pensar en la realidad del distanciamiento que no tiene que haber y el distanciamiento que sí tiene que haber. ¿Cuál es el distanciamiento que sí tiene que haber? Entre tú y el pecado, entre tú y la mentira, entre tú y el engaño tiene que haber un gran distanciamiento. Ahí sí, distanciate de lo que a Dios no le agrada. Distanciate de lo que a Dios no le agrada en tu vida, en tu corazón. Esos pensamientos malos, esos miedos, esos temores, distanciate de eso. Amén. Vamos a aplicar el distanciamiento en estas áreas y vamos a aplicar el estar juntos en estas áreas para que Dios bendiga nuestra casa, para que Dios bendiga nuestro hogar. Y después, en cuanto a leyes y demás, sí vamos a respetar la ley de distanciamiento al salir de nuestra casa, al salir a comprar, al salir a trabajar. Vamos a respetar ese distanciamiento. Pero en nuestra casa no habrá distanciamiento espiritual, no habrá distanciamiento en los valores, ni nada de eso. Pero te aconsejo como líder, apartarte de lo que no le agrada a Dios y apartarte de lo que no te conviene a ti en estos días. Es un consejo como líder que te doy en esta noche a toda la familia Nueva Alianza, Nexon Borges, a todos los que nos están viendo a través de internet. Le aconsejamos que estemos bien juntitos. Queremos hacer un saludo muy especial. Para mí es un honor poder saludar a nuestro apóstol Ronnie Oliveira. Allí está viendo la transmisión, así que un saludo para usted, apóstol, para su familia. Realmente es una bendición para nosotros. Siempre que tengo la oportunidad se lo digo al mismo y lo digo también. Es una bendición tenerlo usted como nuestro pastor, a ustedes como nuestros pastores. Estamos felices de estar bajo la cobertura de ustedes. Aprendemos mucho, absorbemos mucho de usted. Es un gran ejemplo a seguir de fe, de perseverancia y hasta un ejemplo de renuncia también, porque renunció a todo
y hoy Dios le devolvió mucho más. Así que lo bendecimos, apóstol, a usted y su familia, y declaramos tiempo de bendición. Vamos a hacer una oración en esta noche, vamos a ponernos en las manos del Señor. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Hay un mensaje de Dios que Dios quiere que atesores en tu corazón. Así que en esta noche vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te honramos y te bendecimos. Te exaltamos en esta preciosa noche, en este precioso tiempo en el que tú, Señor, has propiciado, has preparado, Señor, para estar contigo, y tiempo que nosotros hemos preparado para honrarte, para celebrarte. Señor, en este tiempo queremos ponerte, Señor, sobre todas las cosas en lo alto. Queremos que tú seas el que tome el control y el gobierno de cada palabra, Señor, del mensaje que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón. Queremos ser un canal, oh Rey de Gloria, de todo lo que tú quieres transmitir. Señor, ponemos la vida de cada familia, ponemos la vida de cada hogar que está del otro lado, de cada joven que está del otro lado. Señor, oramos para que tú tomes el control. Señor, oramos por este tiempo especial que estamos viviendo como provincia, Señor, para que tú guardes esta provincia, oh Rey de Gloria, a los que nos gobiernan, Señor, a nuestro presidente, a la nación de Argentina, Señor, a cada nación del mundo, Rey de Gloria, que está marcada por todo lo que está ocurriendo. Señor, en el nombre de Jesús, soltamos una palabra de bendición sobre cada nación, sobre Brasil, sobre Estados Unidos. Señor, que están sucediendo cosas, Señor, fuertes. Declaramos tu intervención, oh Rey de Gloria, y creemos que esto pronto pasará y celebraremos, oh Rey de Gloria, como lo estamos haciendo ahora, pero mucho más fervientemente, porque sabemos que aún estando de este lado de la prueba, tú estás con nosotros, y sabremos, Señor, que cuando estemos del otro lado de la prueba, tú seguirás estando con nosotros. Te honramos y te bendecimos, porque de una u otra manera, de un lado o de otro, Señor, tú estás con nosotros peleando, guardándonos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te honramos y te bendecimos. Y esta noche, Señor, este tiempo lo ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios ha preparado un mensaje para tu vida, para mi vida, para cada uno de nosotros. Y creemos que cada uno de los que estamos aquí, de los que están allí, creemos de que hay respuesta de parte del Señor para tu vida. Hay respuesta de Dios en medio de la prueba, de la dificultad, sea la crisis que esté pasando. Quizás estás en esta crisis, o estás en una crisis personal, estás en una prueba personal, pero sabemos que hay respuesta de parte del Señor para tu vida. Y la respuesta llega en el tiempo de la prueba. La respuesta llega en el tiempo de la prueba. No tienes que esperar a terminar la prueba para recibir algo de Dios. Lo vas a recibir en medio de la prueba, en medio de la crisis. Hay una verdad importante. Dios no nos libra de la prueba. Dios nos libra en la prueba. La prueba es necesaria. La prueba y las crisis son necesarios. Pero Dios trae respuesta aún en medio de la lucha, aún en medio de las circunstancias. Hay algo que Dios quiere hacer en ti y por ti. Hay algo que Dios planeó hacer por ti y en ti. Y Dios lo va a soltar en el momento justo, en el momento adecuado. Y quiero creer de que el momento justo es ahora. El momento adecuado es ahora. Dios planeó lo mejor para ti. Decirle al que está al lado tuyo, Dios planeó lo mejor para ti. Pero presbítero, estoy viviendo lo peor en mi casa. Estoy viviendo lo peor en mi hogar. Pero no es lo que estás viviendo hoy, sino lo que Dios va a soltar sobre ti. Lo que Dios planeó sobre ti. El propósito de Dios que Él planeó, que Él ya está preparado para ti. Dios lo va a soltar para tu vida. Dios lo va a soltar para tu casa. Pero hay algo que yo tengo que entender. No tengo que renunciar. No tengo que retroceder.
Si Dios prometió algo hacia mi vida, yo tengo que asegurarme en esa palabra. Yo tengo que asegurarme en esa promesa. Hay mucha gente que está hoy diciendo, no doy más, ya quiero soltar todo, quiero renunciar. Pero Dios te dice, todavía falta un poco más. Espera, porque lo que yo preparé te lo voy a soltar. Lo que yo preparé te lo voy a entregar. Toma ánimo, mi hermano, mi hermana, mi amigo que está del otro lado. Toma ánimo, porque Dios ya tiene preparado para ti algo grande. Y en base a esta palabra, yo quiero que abramos la palabra del Señor, la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22, la palabra del Señor en esta preciosa noche. Allí con tu familia, allí si estás en la sala, si estás en el comedor o si estás trabajando, allí si tenés la oportunidad de abrir la Biblia o simplemente escuchar, allí vamos a estar atentos a la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 14, versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Miren que la transmisión pasada habíamos hablado acerca de Jesús en la barca, la tempestad que se despierta, y Jesús cuando despierta, él clama, él habla y la tempestad se calmó. Ahora ellos estaban solos en la barca porque Jesús los envió y él se fue a orar. Ahora, qué importante es esta etapa de Jesús, esta etapa diaria de Jesús, que es la oración. La oración fue vital en la vida de Jesús. La oración fue vital a la hora de que Jesús haga algo, diga algo o esté delante de la gente. Algo iba a suceder, algo iba a pasar, pero Jesús necesitaba estar con el Padre. Jesús necesitaba estar con su Padre. Pero hay algo interesante. Esta palabra se repite en varios evangelios. Esta palabra es después de la alimentación de los 5,000. Pero me interesa o me gusta lo que habla Juan, el evangelio de Juan. Acompáñame a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 14. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 14. Jesús había hecho el milagro de la alimentación de los 5,000. Muchos habían comido con 5 panes y 2 peces. Era algo muy llamativo. Era un milagro muy fuerte. No se esperaban eso. No esperaban que Jesús haga algo así. Jesús sanaba enfermos, Jesús daba vista a los ciegos, pero de repente hizo algo que no se lo esperaban. Alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y ahora sucede algo en medio de todo esto. En el versículo 14 dice, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, es verdaderamente profeta, que es el profeta Jesús que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a ser de rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús se ve envuelto en una situación de la cual él no estaba en agrado. Él vino a la tierra para establecer un reino espiritual. Pero aquí la gente lo quería como un rey en lo natural, como un rey en ese momento, en esa situación social que estaban pasando. Entonces Jesús dijo, no es lo correcto, no estoy en el lugar que mi Padre quiere que esté, y se fue a orar solo. Ahora, yo quiero enseñarte o quiero tomar esta enseñanza de la palabra. Cada vez que estemos en un lugar o cada vez que estemos viviendo algo que nos quiera perjudicar, siempre tenemos que ir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dependía de la oración a su Padre.
¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante, pero Dios sí lo sabe. Nosotros no sabemos qué va a pasar de acá a 2 horas, qué puede pasar de aquí a 3 horas. Y nuestra decisión de estar con Dios puede abrir la puerta a todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Jesús, cuando fue a orar al Padre, yo creo que él recibió dirección de Dios para todo lo que iba a suceder, para todo lo que iba a acontecer. Y es necesario prepararnos en oración para todo lo que Dios ya preparó para nosotros. Es estar en la presencia del Señor. Creo firmemente en el poder de la oración. Creo firmemente en el poder de la comunión con Dios, porque si no, Jesús no hubiese tenido la necesidad de hacerlo. Jesús no hubiese tenido la necesidad de orar si no hubiese poder en la oración. Y miren que estoy hablando de Jesús, que Jesús era Dios en carne aquí en la tierra, en el cual no había pecado, no había nada de falla en él, y él aún así necesitaba estar en oración con Dios. ¿Cuánto más nosotros? Estamos en un tiempo de buscar a Dios. Estamos en un tiempo de orar. Estamos en un tiempo de aferrarnos a esta arma que Dios nos entregó, la oración. La oración intensifica la confianza en nuestro Dios. Gente que ora es gente que tiene confianza en Dios. Gente que ora es gente que crece en esta área. Cada vez que oro, más confío. Cada vez que oro, más me apoyo en Dios. Cada vez que oro, más me aferro a Dios. La oración te aferra a Dios. Y no solamente eso, la oración hace que todo lo que Dios es fluya en ti. Fluya en ti. La oración, la comunión con el Padre, lo mantuvo Jesús fluyendo en la tierra. Fluyendo en la tierra. Hay algo que yo entiendo y hay algo que yo creo que es verdad. Lo que a ti te hace diferente en esta tierra, en lo natural, no es tu condición, sino tu decisión. Jesús era rey, Jesús era el rey de gloria, él se hizo hombre, pero él era Dios en la tierra, pero no fue su condición la que le dio la victoria, sino fue su decisión de estar en comunión con el Padre todos los días. ¿Cuántos? Todos los días. La palabra dice que él iba a orar solo como acostumbraba a hacerlo. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Y la oración es la que te da la capacidad para poder confrontar todo lo que viene, todo lo que está por acontecer. La oración te da la capacidad, te da la fuerza para confrontar todo lo que está por venir. Ahora Jesús estaba orando, pero antes de orar dijo a sus discípulos: vayan a la barca y vayan a tal lugar, adelantándose, yo iré tras de ustedes. O sea, Jesús los manda y ellos van. Acá hay algo interesante. Jesús les dijo a sus discípulos qué hacer y ellos lo hicieron. Ellos fueron al lugar donde Jesús les dijo. Ahora, miren lo que pasa aquí. Ellos obedecen a Jesús, suben a la barca y en medio de la mar surge una tempestad, surge una tormenta y los vientos empezaron a soplar tan fuerte que parecía que la barca se estaba por hundir. Miren lo que dice el versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. Acá hay algo interesante. Viento en la parte hebrea significa ruaj, que es espíritu. Viento en la parte hebrea en la traducción hebrea es ruaj, viento. Y la palabra contrario viene de la definición adversario. En otras palabras, el viento venía de una parte adversaria para destruir a los discípulos, para evitar que los discípulos cumplan la voluntad de Dios. Y acá algo interesante. Cuando yo me dispongo a hacer la voluntad de Dios, siempre tendré oposición. Siempre tendré algo que tengo que superar. La voluntad de Dios implica que tengamos que superar etapas, que tengamos que superar pruebas, que tengamos que superar desafíos. La voluntad de Dios siempre te va a llevar a un crecimiento,
porque el superar desafíos es crecimiento. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás comenzando a crecer. Las pruebas dan crecimiento, las luchas dan crecimiento, y todo aquel que obedece a Dios crece. Todo aquel que obedece a Dios madura. Tenemos que ser maduros, no más duros, sino maduros, porque algunos están más duros, pero Dios los va a ablandar en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero las pruebas surgen o tienen el propósito de dar crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que se está quejando de la prueba o de la lucha, porque no ve el propósito que hay detrás de ella. No ve el propósito o no ve la situación por la cual yo estoy ahí. Los discípulos estaban obedeciendo al Señor. Y en medio de esta tormenta, en medio de esta lucha, pero ellos estaban por la palabra del Señor allí. Ahora hay algo interesante. Cuando ellos estaban en medio de la mar y los vientos soplaban, los vientos estaban... Hay algo curioso acá. Hay algo curioso acá. Porque Jesús, cuando llega el momento de encontrarse con ellos, lo hizo de una manera que no se lo esperaban. No esperaban verlo a Jesús, y menos de esa manera. Ellos quizás esperaban verlo a Jesús del otro lado de la orilla. Esperaban verlo a Jesús del otro lado del mar, pero nunca esperaban verlo a Jesús ahí en medio del mar y de la manera que iba a se presentar. Yo quiero soltar esta verdad sobre tu vida. Prepárate para verlo a Jesús de una manera que hasta ahora no lo has visto. Prepárate para ver a Jesús de una manera sobrenatural. Aparecerá de una manera sobrenatural. Yo creo que el Señor vendrá a ti en medio de la prueba de una manera que tú no te lo esperas. En medio de un tornado de miedo, de incertidumbre, Dios se aparecerá, Dios irá hacia ti, pero de una manera que no te lo esperas. ¿Saben qué? Hay algo que nosotros, vos y yo, tenemos que comprender. Que Dios va a superar todas tus expectativas. Aleluya. Miren, hay una palabra que en cuanto a esto quiero compartir con tu vida, con tu casa, con tu familia. Y se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. ¿Qué dice? Mucho más abundantemente, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder de nuestro pensamiento, de nuestra imaginación, de lo que podemos imaginar. Y Él te va a sorprender porque, miren esto, la verdad, yo quiero que tú arrebates esta verdad. La victoria que tú vas a recibir será mucho mayor que la victoria que tú estás esperando. Te lo vuelvo a repetir. La victoria de parte del Señor que vas a recibir será mucho mayor de la victoria que tú estás esperando. Dios superará todas tus expectativas. Es que lo vas a ver al Señor de una manera mucho más poderosa de lo que viste antes. Los discípulos lo vieron al Señor sanar enfermos, dar vista a los ciegos, levantar a los muertos, pero nunca lo vieron caminar sobre las aguas, y menos en medio de una tormenta. El Señor vendrá a ti con un poder tal que tú vas a quedar con los ojos así abiertos, porque se va a manifestar de una manera poderosa. ¿Dónde? ¿Cuándo? En medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación difícil, en medio de esto que tú no puedes humanamente superar. Dios se va a manifestar de una manera poderosa.
que hasta a nosotros se nos va a hacer imposible decir qué está pasando. Es Dios que se está manifestando. Recuerden la palabra, Ezequiel estaba en medio de huesos secos. Y el Señor le dice, repite lo que yo te voy a decir. Y él repitió y un sonido, un temblor empezó a invadir la tierra. Y quizás ese temblor no era nada malo, sino que empezó a haber una manifestación del poder de Dios. Y eso es lo que va a ocurrir a partir de hoy en tu vida. Declaro que a partir de hoy la intervención de Dios entra en escena. La intervención de Dios entra en escena. Porque tú no vas a pasar esta prueba sin ver el poder de Dios. Tú no vas a pasar esta crisis sin ver el poder de Dios. Quizás estás allí en tu casa, en tu hogar, y la tormenta está fuerte. Los vientos son contrarios y vienen y azotan tu casa, azotan tu hogar, están azotando las áreas de tu vida, pero de un momento a otro el Señor va a tu encuentro. Quiero soltarte esta verdad. El Señor está yendo a tu encuentro. Los discípulos estaban allí solos y el Señor fue al encuentro. Es que el Señor no te dejará solo en esta prueba. El Señor no te dejará solo en esta crisis. El Señor no te deja solo en esta lucha. Él irá a tu encuentro. Quiero que lo declares con toda tu fuerza. El Señor viene a mi encuentro en esta prueba, en esta lucha, en esta adversidad. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Quiero que le digas al que está a tu lado, tú no estás solo en esta lucha. No estoy solo en esta batalla. No estoy solo en esta crisis. No estoy solo. Puede ser que los vientos sean fuertes, pero no estás solo. Puede ser que la enfermedad sea fuerte, pero no estás solo. Puede ser de que tu matrimonio esté pasando una crisis, pero no estás solo. Cristo llega a tu encuentro. Cristo llega a tu encuentro y ¿saben qué? Aleluya. Cuando Cristo llega le pone fin a esta prueba, le pone fin a esta crisis. Cristo le pone fin a esa enfermedad. Cristo le pondrá un fin a esa crisis en tu matrimonio. Esta crisis que no tiene propósito. Esta crisis que vino solamente a hacer doler. Esta enfermedad que solamente vino a dañar. Cristo le pondrá fin a todo lo que vino a entorpecer y a perjudicar tu vida. Tienes que tener confianza en Él. Tienes que tener confianza de que Él vendrá a ti aún en medio de esta tormenta. Aleluya. Es que Cristo, Jesús, no te va a soltar para que tú, con todo lo que tú seas, puedas sobrevivir a esto. Porque Él sabe que no lo podrás hacer. Es que hay gente que intenta sobrevivir con sus propios medios esta crisis. Cree de que puede superar todo lo que está sucediendo. Y de un momento a otro se encuentran con una realidad. No se puede. Si Cristo no está, no voy a poder. Si Cristo no está, me voy a hundir. Si Cristo no está, voy a perecer. Pero gloria a Dios porque Cristo llegó y llega a tu encuentro en esta noche, en este tiempo. Se termina la soledad, se termina el estar solo. Cristo llegó y llega a tu encuentro. Aleluya, aleluya. Pero hay algo curioso aquí. Hay algo que aquí la palabra habla de algo, un dato curioso. Porque hay gente que le gustan las curiosidades. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué dice? Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora había viento, había tempestad, las olas que querían abatir la barca, pero ellos tuvieron miedo de un fantasma. Ellos tuvieron miedo de un fantasma. Y uno dice, pero un pescador, hombre, un tipo rudo, llorando porque vieron un fantasma. Algunos pueden decir de que los marineros o los pescadores están acostumbrados a los vientos,
están acostumbrados al movimiento brusco de las aguas, pero estos vientos eran contrarios, o sea, iban para destruir. Pero ellos tuvieron miedo a algo que no comprendían, a algo que no entendían. Y mi hermano, mi hermana, tú tienes que rechazar el miedo que te limita a ver el poder de Dios, a ver los milagros de Dios. Ellos vieron a Jesús de una manera incomprensible, vieron a Jesús de una manera inentendible. Pero de repente cuando ellos tuvieron miedo, miren esto, cuando ellos tuvieron miedo, el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Enseguida, miren, Dios no va a dejar que te hundas en el miedo. Dios no va a dejar de que te hundas en los temores. Antes, Dios enseguida va a decir, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tengan miedo, tengan ánimo. Aquí estoy yo. El Señor te dice, no tengas miedo, aquí estoy. No tengas temor, aquí estoy. Yo soy el que está actuando. Yo soy el que está trabajando. Yo soy el que está a favor de ti. No tengas miedo. Fíjense que la palabra enfatiza enseguida. Es que Él no va a dejar que el miedo haga su trabajo en ti. Él no va a dejar que el temor haga su trabajo en ti. Él enseguida va a declarar confianza. Él enseguida va a declarar esperanza. Y yo creo que así como Jesús, cada uno de nosotros tenemos que declarar esperanza en medio de los miedos, diciendo, Jesús está conmigo, Jesús está aquí, el Señor está en mi casa, el Señor está en mi hogar, no tendré temor, no tendré miedo porque el Señor está en mi casa. Así que en esta noche, haz una obra profética y declara, salgan los miedos, salgan los temores, porque Cristo está en mi casa, Cristo está aquí, en la peor tormenta de mi vida, Cristo está. En la tormenta perfecta, porque para muchos es la tormenta perfecta. Es una tormenta impasable, parece que no la vas a poder pasar, pero Cristo llegó para que en su fuerza y en su poder puedas pasar toda tormenta. En el nombre de Jesús declaramos que esta tormenta la vas a pasar bajo el poder, bajo la voluntad de Dios. El Señor llegó para que tú puedas pasar lo que hasta ahora no pudiste pasar. El Señor llegó para que tú puedas avanzar en las áreas que no podías avanzar. El Señor llegó para que puedas superar lo que humanamente nunca pudiste superar. El Señor llegó justo a tiempo, porque Él va a hacer pasar esas situaciones que humanamente no podías. Aleluya, aleluya. Es que hay situaciones en la familia, hasta en tus pensamientos, en tu corazón. Hay situaciones que Dios te va a dar el poder y la autoridad para que pases. Pero tú no te vas a quedar en esta tormenta. Esta tormenta no llegó para quedarse. Esta crisis no llegó para quedarse, pero Cristo llegó para quedarse. Aleluya. Cristo llegó para quedarse. La victoria llegó para quedarse. Hay cosas que tú tienes que entender que llegaron para quedarse. Tú tienes que identificar lo que llegó para quedarse. Tú necesitas declarar lo que llegó a tu vida para quedarse. Y te voy a mencionar lo que llegó a tu vida, pero se va a tener que ir. Que la desesperación, el miedo, los temores, la angustia, llegó, pero se tiene que ir, se va a ir. Hay cosas que llegaron a tu vida, pero tiene una fecha de vencimiento, se tiene que ir. Pero hay situaciones que llegaron a tu vida que se van a quedar. Victoria, esperanza, fe, buenas noticias, la intervención de Dios, la intervención del Espíritu Santo, son situaciones que vinieron a tu vida y se van a quedar, se van a quedar. La palabra del Señor llegó a tu vida para quedarse, la obra de Cristo llegó a tu vida para quedarse. Cristo llegó a tu vida y no se va a ir. Esto lo declaramos en el nombre de Jesús.
esta nueva temporada que se abre para ti de parte de Dios no se va a ir. Esta temporada, estas fuerzas nuevas que llegan a tu vida, estos ánimos nuevos que llegan a tu vida, llegan para no irse, llegan para quedarse en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Tú tienes que declarar esto. Hay situaciones que se van a tener que ir. Así que declara: mentira se va, el engaño se va, la enfermedad se va, la angustia se va, la envidia se va, los celos se van. Todo lo que vino a perjudicar, todo viento contrario, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Todo lo que vino para arruinar, todo lo que no tiene propósito de Dios, se va. Esto vino, pero se tiene que ir. Declara esta palabra y declara sobre tu vida: lo que vino por un camino huirá por 7 de delante de mí. Lo que llegó a ti con la intención de quebrarte, de arruinarte, de hacerte desistir del camino del Señor, de hacerte desistir de hacer la voluntad de Dios, por un camino vendrá, pero por 7 huirán de delante de ti. Porque el poder de Dios, cuando actúa, el enemigo huye. Cuando el poder de Dios actúa, la desesperanza huye. Cuando el poder de Dios actúa, los miedos, los temores, la angustia se tienen que ir en el nombre de Jesús. Decláralo en esta noche: Cristo está en mi casa, la angustia se tiene que ir. Así que decláralo en esta noche: hay un cambio de firma en mi casa. Aleluya. Hay un cambio de dueño en mi casa. Antes, el que tenía el control de mi casa era la angustia, era la desesperanza, quizás era la envidia, la contienda, las peleas, los griteríos. Pero ahora cambió de dueño. Cristo es el dueño de mi casa. Cristo es el dueño de mi hogar. Así que todo lo que vino a arruinar se tiene que ir. Quiero que hagas algo ahora. Aleluya. Si tienes la libertad de hacerlo, que creo que sí, empieza a recorrer tu casa y di: aquí hay un nuevo dueño y se llama Jesucristo de Nazaret. En los cuartos, en donde estén, en donde haya un lugar en tu casa, ahí entra. Hay un cambio de firma en mi casa. Hay un nuevo dueño en mi casa y se llama Cristo Jesús. Así que todo lo que vino para perjudicar mi familia, ahora se tiene que ir. Y lo que vas a hacer proféticamente es abrir la puerta de tu casa, abrir la puerta de tu casa y echar fuera todo lo que vino para destruir, echar fuera todo lo que vino para hacerte desistir a ti y a tu casa de lo que Dios planeó, de lo que Dios preparó para tu vida. Oh, gloria a Dios. Yo siento el poder de Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios aquí. Es que en la peor etapa de tu vida, Dios la va a convertir en la mejor etapa de tu vida. La peor noche de tu historia, Dios la va a convertir en la mejor etapa de tu vida. Decláralo y prepárate, porque hasta aquí viviste lo peor, pero ahora vas a empezar a vivir lo mejor. Hasta aquí viviste una tormenta, pero ahora Cristo está en escena. Prepárate para un cambio. Prepárate para un cambio, porque Cristo ya apareció. Aleluya. Es que había vientos, había mareas, habían olas, pero Cristo ahora acaba de aparecer. La historia cambia cuando Cristo aparece. Recordemos, Cristo, hubo una vez una persona que cuando dijo esto me impactó. Cristo era un arruina velorios. Velorio que entraba, velorio que lo arruinaba. Velorio que entraba, velorio que lo arruinaba. Cristo daba vida a los que estaban muertos. Cristo daba vida a los que estaban ciegos. Cristo levantaba a los paralíticos. Cristo era la esperanza y es la esperanza del mundo, la esperanza de nuestra vida. Ahora, Cristo donde entra, nada sigue igual. Cristo donde entra, todo cambia. Prepárate para ver un cambio en tu vida, porque si Cristo llegó a tu casa, hay un cambio preparado, hay un cambio en puerta, hay un cambio que está por suceder. Aleluya. Si Cristo entró en tu vida, prepárate. Hay un cambio que va a suceder. Quiero soltarte esto sobre ti. Hay un cambio en tu salud. Tiempo de enfermedad cambia por tiempo de sanidad. Tiempo de aflicción cambia por tiempo de gozo y alegría. Tiempo de lloro, de tristeza cambia por tiempo de lloro, de alegría. Prepárate para ver un cambio. Prepárate para ver un cambio repentino, rotundo, en el nombre de Jesús.
Aleluya. ¿Saben qué? La palabra se centra en una etapa del día o de la noche, que es la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche, para que podamos entender, tanto el día como la noche se dividían en 4 vigilias. 4 vigilias. Ahora estas 4 vigilias se había dispuesto para que en el templo el fuego no se apague. Para que el fuego no se apague. Entonces se ordenaban por vigilias. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia del día. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera y la cuarta vigilia de la noche. El fuego no se tenía que apagar. Pero había una etapa en la cuarta vigilia de la noche que era de 3 a 6 de la mañana. De 3 a 6 de la mañana. Dicen los que saben que en ese horario es donde la noche más oscura es. Dicen que la noche es más oscura de entre las 3 a 6 de la mañana. Y qué curioso que Jesús haya aparecido en la cuarta vigilia de la noche. Es que Jesús aparece en la peor parte de tu historia para convertirla en la mejor parte de tu historia. Jesús aparece en la noche más oscura de tu vida para convertirlo en el día más esplendoroso de tu vida. Jesús aparece en lo peor para convertir en lo mejor. Lo que vino para maldición, Él lo convierte en bendición. Así que si estás pasando la peor noche de tu vida espiritual, prepárate porque Cristo entrará en escena. Cristo entrará en escena en el momento justo y adecuado. Pero presbítero, yo no estoy viendo a Jesús moverse. Es que el Señor está preparando el momento justo para hacerlo. Pero presbítero, estoy en una situación difícil. Ten confianza porque Él vendrá a ti. Él tiene un encuentro preparado contigo. Pero presbítero, mi familia se viene abajo. Tu familia no caerá. Tu familia no se desvanecerá. Porque Él vendrá en el momento justo. Tu familia no caerá, tu casa no caerá, tu vida no caerá, porque en el momento justo Él aparecerá. Él no aparece antes, Dios no obra después, Dios obra y aparece en el momento justo. En el momento justo. Puede ser que el momento justo sea ahora. Puede ser que el momento adecuado sea ahora. Puede ser de que la noche más oscura que estés pasando es ahora. Es el tiempo de ver a Dios glorificarse. Es el tiempo de ver a Dios manifestarse. Aleluya. Y enseguida que ellos tuvieron miedo, Jesús dijo, tengan ánimo, yo soy. Aquí estoy, tengan ánimo. No se desesperen, no entren en pánico. Yo estoy aquí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda. ¿Qué significa manda? Habla, declara, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Declara. Mire que Pedro dijo, si eres tú, yo voy a caminar sobre las aguas. Si eres tú, entonces si sos vos, yo estoy tranquilo, camino sobre las aguas. Él dijo, manda, declara. Él sabía que la palabra de su Señor tenía poder. Él sabía que la palabra de Jesús tenía poder. Y tú tienes que saber que la palabra de Jesús tiene poder. ¿Poder para qué? Para hacer lo que antes no podías hacer. Para ir más allá de lo que antes no podías ir. Para empezar a vivir un área sobrenatural en tu vida. La palabra de Jesús tiene poder. Y cuando Pedro dice, manda, Jesús automáticamente le dijo, ven, aleluya. Jesús le dijo, ven. Y dice que él descendiendo Pedro de la barca. ¿Qué quiere decir esto? Habían dos realidades, la de Jesús y las que estaban adentro de la barca. Habían dos situaciones, la que estaba Jesús caminando sobre el mar y la barca. Ahora hay algo interesante.
Hay algo interesante aquí, aleluya. La barca estaba impedida, Jesús no. La barca estaba abnegada, Jesús no. La barca estaba limitada, Jesús no. Y si dependíamos de la barca, nunca iríamos a llegar a ningún lado. Pero Jesús iba mucho más rápido que una barca que estaba detenida en medio de las olas. Mi hermano, atesora esta palabra. Jesús no está detenido. Jesús no está limitado. Puede ser de que tú lo estés, pero con Cristo no lo estarás. Puede ser de que tú estés rodeado de limitaciones, pero si tú te aferras a una palabra del Señor, tus limitaciones caerán. Tus limitaciones desaparecerán. Tú estás limitado por tu palabra. Si tú estás limitado son por tus palabras, pero la palabra del Señor quita toda limitación. Hay gente que sueña con límites porque sus palabras lo limitaron. Tú tienes que entender esto. Los límites son por tus palabras. Ellos tenían miedo, tenían temor. Es un fantasma. ¡Oh! Y estaban con temor y lo declaraban. Ten cuidado, mi hermano, mi hermana. Si hay miedos, ten cuidado de declarar. Si hay miedos, ten cuidado de declarar y hablar. Pero Pedro declaró lo que otros no se animarían a declarar. Imagínense la barca, Pedro viendo a Jesús como todos los discípulos, pero Pedro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y los discípulos le dicen, estás loco, Pedro. Pedro, para. Está bien de que quieras salir, está bien de que quieras zafar de esto, pero no es para tanto. No es para que quieras suicidarte, no es para que quieras hacer algo que nunca has hecho, que ahí está el tema. Cuando Cristo llega, haremos cosas que otros no lo van a entender. Viviremos situaciones que otros no lo van a entender. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Cuando Cristo llega a tu casa, prepárate para vivir lo inexplicable. ¿Te puedes explicar a Jesús caminando sobre el mar? ¿Lo puedes explicar? ¿Puedes explicar a Pedro caminando sobre el mar? No. Prepárate para vivir algo inexplicable. ¿Te puedes explicar una roca soltando agua? No. ¿Te puedes explicar el mar rojo abriéndose en dos? No. ¿Te puedes explicar cómo caía del cielo maná? Y tantas cosas que hemos visto de parte de Dios. Pero si alguien te dice, ¿cómo pasó esto? No sé. Un ciego declaró delante de los judíos que le interrogaban, mira, no sé cómo lo hizo, pero lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. Es lo único que vas a poder responder. Antes estaba sumido en el miedo, antes estaba por tirar todo, antes estaba por renunciar, pero ahora estoy haciendo cosas que antes no podía hacer. Aleluya. Pedro, yo quiero hacer lo que tú haces. Manda para que yo haga lo que tú estás haciendo. ¿Saben qué? Por la palabra tú vivirás cosas que antes no viviste. Y por la palabra cada día nos pareceremos más a Él. Caminaremos como Él. Hablaremos como Él. Seremos como Él por la palabra. Jesús caminando sobre el mar. Ahora ya no era Jesús. Ahora era Pedro también. Igual a Jesús. Aleluya. Te van a ver caminar por la calle. Sos igual a Jesús. Te falta la barba nomás. Aleluya. Pero vivirás en un área sobrenatural. Vivirás en un área sobrenatural. Cosas inexplicables te sucederán. En medio de la tormenta verás lo sobrenatural de Dios. Qué bueno es saber esto. Qué bueno es entender esto. Qué bueno es ser apercibido de esto. Y por último, él de repente estaba caminando, dejando atrás la barca, descendió de la barca, descendió de esa comodidad, de ese estancamiento, de ese conformismo. Conformismo a no creer, conformismo a quedarse con los miedos, conformismo a quedarse con los temores. Él decidió creer y salir de esa comodidad, descendió de la barca. Tú tienes que descender de tu propia lógica.
Tienes que descender de tu propia razón y obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Si Dios te dice, baja de la barca y camina en el mar, porque el mar no te va a hundir, tú tienes que obedecer a Dios, porque este mar no te va a hundir. El mar es el mundo, son el sistema, las pasiones. Tú no serás hundido en las pasiones, ni en el mundo, ni en ningún área, porque tú vas a prevalecer, tú estarás por encima. Jesús caminaba por encima. Y la palabra dice que tendréis aflicciones en el mundo, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y si nosotros caminamos con Jesús, caminaremos por sobre y no por debajo. Hay gente que está sufriendo porque está debajo de los problemas. Tú estarás por sobre. Señor, no te creó para estar dependiendo de un sistema. El Señor te creó para que el sistema esté dependiendo de ti. Aleluya, aleluya. Tú tienes que verte como alguien importante. Tú tienes que verte como alguien fuerte, valiente. Deja de llorar por esas cosas que viviste. Deja de llorar por miedos y temores y empieza a vivir en lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Y cuando él empezó a mirar las olas, el viento y demás, se hundió. Pero acá hay algo interesante. Cuando él se estaba hundiendo, él clamó al Señor. Miren, versículo 31 dice, y al momento Jesús extendió la mano. Miren que en el versículo 27 dice, enseguida él les declaró quién era. Y acá al momento, ¿saben qué es lo que veo aquí? El Señor no se tardará en responder al auxilio, no se tardará de responder a la situación que estás viviendo. No se tarda la respuesta de Dios, no se tarda la ayuda de Dios. Enseguida él declaró quién era. Y al momento él lo rescató de las aguas. Enseguida y al momento, él no se tarda. Así que decláralo al que está a tu lado, decláralo a tu familia, él no se tardará. Dios no se tardará. Yo quiero que hagas allí, pongas un hashtag y digas, Dios no se tardará. Dios no tarda en sus promesas. Dios no tarda en su ayuda. Él es mi pronto auxilio, mi pronto auxilio en la tribulación. Él no se tardará en ayuda. Él no se tardará en el auxilio. El auxilio de Dios llega. El auxilio de Dios llega. La respuesta de Dios llega. Y cuando llega, mi hermano, mi hermana, vas a vivir algo nuevo de parte de Dios. Cuando él abrazó a Pedro, los dos subieron a la barca y el viento cesó. ¿Por qué el viento cesó? Porque Pedro aprendió a confiar en Dios. Pedro aprendió a confiar en su Señor. Hay pruebas que llegan a tu vida para que tú aprendas a confiar en Él. Hay pruebas que llegan a tu casa porque Él quiere que tú aprendas a confiar en Él. Hoy te animo en esta noche a que pongas tu confianza en Él. Sea la prueba que estés pasando, aprende a confiar en Él. Sea la lucha que estás viviendo, aprende a confiar en Él. Quiero hablarte a ti, amigo y amiga, que estás allí viendo y estás diciendo, yo no tengo esa comunión con Dios como otros tienen. Yo no tengo ese de orar como otros tienen. Pero hay alguien que puede cubrir o puede hacer esa línea entre el cielo y la tierra y se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él quiere entrar en tu corazón para que tú puedas estar en línea directa con Dios, poder orar y hablar con Él. Si tú estás dispuesto a recibir a Cristo en tu corazón, esta es la noche perfecta. Este es el tiempo perfecto. Quiero que tú, que nunca has recibido, quiero que hagas una oración conmigo, con tu mano derecha levantada y digas, Señor Jesús, en esta noche yo decido aceptarte como mi Señor y Salvador. Y te pido que borres mis pecados, que sanes mi corazón y que sanes mi vida. Te doy gracias por aceptarme y recibirme. Amén y amén. Una simple oración, pero que causa algo grande de los cielos en tu vida. Hoy ya no estás solo, ya no estás sola.
Cristo está contigo, Cristo te acompaña. Ahora Él se levanta por ti. Ahora Él se levanta por ti. Mi hermano, mi hermana, quiero cerrar con esto. Los vientos contrarios fueron cambiados a vientos a favor. Los vientos contrarios son cambiados en vientos a favor. Prepárate para vivir el favor de Dios en tu vida. El favor de Dios no se ha terminado de sobre de tu vida. Has vivido el favor de Dios hasta aquí. Lo seguirás viendo de una manera mucho más intensa a partir de este día en adelante. Así que en esta noche queremos orar por tu vida. Queremos orar por tu familia, por tu casa. Queremos unirnos en oración allí donde estás. Si quieres ponerte de pie, si quieres estar sentado, vamos a orar en esta noche, declarando la intervención de Dios en medio de esta crisis, en medio de la tormenta que estás pasando. Declaramos la intervención, declaramos que el Señor llega a nuestro encuentro. El Señor llega con respuesta. El Señor llega con su poder, con autoridad. El Señor llega para cambiar. Los vientos contrarios cambian a vientos a favor. Lo que vino con maldición es cambiado en bendición. Lo que vino para destruir, Dios lo cambia a tu favor en este tiempo, en el nombre de Jesús. Declaramos que lo que se ha levantado en contra de tu vida, de tu familia, de tu casa, el Señor llega y lo cambia todo. Cambia para bonanza, cambia para paz, cambia para tranquilidad. En el nombre de Jesús declaramos que lo que vino a arruinar el matrimonio cae por tierra. Lo que vino a arruinar los hijos cae por tierra. Lo que vino a poner desesperanza y miedo se va en el nombre de Jesús. Cristo llega para cambiar todo. Cristo llega y los vientos en contra empiezan a cambiar, empiezan a ceder, empiezan a ser vientos a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu matrimonio, a favor de todo tu ser. El Señor te dice, no perderás nada de lo que has logrado, no perderás nada de lo que te he dado, sino que esto no se perderá, sino que se multiplicará, crecerá en esta temporada. Hay mucha gente que ha crecido en esta temporada, hay mucha gente que ha crecido en esta crisis, porque el Señor ha prometido que Él va a dar crecimiento aún en medio de esta crisis y lo está cumpliendo. Hay vidas, hay mujeres, hay varones, hay familias que han experimentado el poder de Dios en esta temporada y creo que el Señor seguirá obrando en este tiempo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no veremos una familia caer, no veremos un matrimonio dividirse, no veremos una familia ser destruida, sino que el Señor llega al encuentro, llega el Señor a cada casa, a cada hogar, y no solamente llega, sino que lo cambia todo, tormentas que venían para destruir son cambiados en bonanza, en paz en la familia. Declaramos paz en los hogares, paz, oh Dios mío, en el hogar, en la casa, en la familia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, viviremos de acuerdo a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Porque hoy sabemos de que tú llegas a nuestro encuentro. En la peor crisis se convertirá en la mejor oportunidad. La peor crisis se convierte en la mejor oportunidad. Aleluya. Yo quiero que tú atesores esto en tu corazón. La peor crisis se convierte en la mejor oportunidad de parte de Dios para ver milagros, para ver proezas, para ver lo imposible siendo posible, para ver puertas abiertas, para ver lo que antes no se podía lograr, logrado. La peor crisis se convierte en la mejor oportunidad de parte de Dios para tu vida. Así que te dejo este tesoro en tu corazón para que tú puedas vivir lo nuevo de parte del Señor para tu vida. Aleluya. Queremos en esta preciosa noche, antes de culminar, queremos saludar a cada persona, a cada familia que estuvo del otro lado allí conectados. Queremos saludar
a la gente de Buenos Aires que estuvo del otro lado. Buenos Aires, reciban la bendición de Dios. Aquí desde Santiago del Estero enviamos bendición para la provincia de Buenos Aires, para cada ciudad, para cada familia que estuvo allí conectada desde Buenos Aires. También mandamos un gran saludo a la gente de Quimilí. Dios bendiga esa hermosa ciudad de Quimilí. Declaramos que el poder de Dios se va a manifestar en esa gran ciudad. También al sur hay hermanos que nos están viendo desde el sur. Bendecimos esa región del país declarando que Dios se manifiesta en cada uno de ustedes. También declaramos bendición para un hermano que allí desde el Chaco nos está viendo. Dios bendiga Chaco. Declaramos que el Chaco va a vivir algo fuerte de parte del Señor. Miren, se está hablando de una curva, pero yo creo que la curva que va a ascender es la curva del poder de Dios que va a ir para arriba. La curva de la presencia del Señor se dispara hacia arriba y declaramos sanidad para todos aquellos que están en situación de enfermedad. También queremos contar algunos milagros que el Señor estuvo haciendo. Miren, Gladys agradece por el obrar sorprendente en su hijo. Dios empezó a cambiar el corazón de su hijo en esta etapa. En esta temporada, Dios empezó a obrar en el corazón de la gente. Y aquí nuestra hermana está declarando un milagro que Dios empezó a obrar en el corazón de su hijo. Declaramos que el corazón de la familia está siendo intervenido por Dios. También queremos honrar la vida de Vanessa. Ella agradece a Dios por estar obrando milagros en su vida. Hay momentos y etapas de milagros y estos son las etapas y momentos de milagro. Y declaramos que este milagro y milagros que está recibiendo mi hermana son los primeros. Vendrán mucho más para la gloria del Señor. Aleluya. Dios está favoreciendo a los estudiantes universitarios en exámenes y tesis. Miren, el Señor está abriendo puertas a las tesis que estaban siendo cerradas. Dios las está abriendo. Hay tesis que parecía que no iban a ser aceptadas y están siendo aceptadas. Dios está abriendo puertas a exámenes que parecía que no iban a llegar, pero Dios está interviniendo en todos aquellos que están en etapa universitaria y declaramos bendición a los que están en la etapa del primario, secundario, universitario. Declaramos sabiduría de Dios, entendimiento de Dios y las puertas abiertas para cada uno de ellos. Saludamos a las familias del anexo en Borges que estuvieron allí del otro lado, a las familias de la Iglesia Central Nueva Alianza que estuvieron allí conectados. Queremos darle bendición de Dios para cada uno de ustedes. Somos Iglesia Nueva Alianza en anexo en Borges, en Santiago del Estero. Pertenecemos a la Iglesia Nueva Alianza, Casa Central, y estamos para bendecir cada una de sus vidas. Estamos en un tiempo de oración. No quiero terminar sin hablar de esto. Estamos en un tiempo de oración y de clamor a Dios. Y la iglesia anexo en Borges está abierta de martes a viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes. Estamos allí con las puertas abiertas de 9 a 2 de la tarde para un clamor, intercesión, para honrar y adorar a Dios por este tiempo. Y la Casa Central, allí en el barrio Reconquista, en Santiago del Estero, está abierta de 9 de la mañana a 14 horas de lunes a viernes. De lunes a viernes. Esto es para los hermanos y obreros que están en la cercanía, tanto de la Central como del anexo en Borges. Invitamos a todos los hermanos de la cercanía de estas casas que puedan estar llegándose para orar y buscar el rostro del Señor, porque creemos que la etapa que viene será mucho mayor que la que hemos vivido antes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Declaramos una semana de bendición, una semana de sorpresa de Dios, así como los milagros que han contado mis hermanos. Declaramos milagros sobre tu vida, declaramos intervención de Dios sobre tu familia. Esta semana estamos preparados para recibir los milagros que Dios va a hacer. El próximo martes vamos a estar contando los milagros que Dios empieza a hacer hoy. Prepárate, porque hoy empieza la etapa de tu milagro.
Aleluya, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nos vemos el martes a las 21 horas para adorar y oír la voz del Señor.